Asperges me, Domine isopo et munda. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación, explicación de la Santa Misa. El valor infinito de cada misa por el Padre Garrigou Lagrange. La saqué de su libro llamado El Salvador y su amor por nosotros. Nos habla de la excelencia y eficacia de la Santa Misa. Hemos dicho en la charla anterior que la misa da un culto de adoración, reparación, acción de gracias infinitos a Dios. Ahora veamos la segunda parte, cuáles son los efectos de la misa para con nosotros. ¿Qué hace la misa para con nosotros? Es muy interesante. ¿Cuáles son los efectos de la misa para con nosotros? Con otras palabras, ¿qué sacamos de la misa? ¿Qué pasa con nosotros cuando estamos en la misa? Aunque el sacrificio de la misa tenga en sí un valor infinito, en razón de la dignidad de la víctima ofrecida, que es Cristo, y del sacerdote principal, los efectos que produce en nosotros son siempre finitos a causa de los límites mismos de la criatura y de los límites mismos de nuestra disposición interior. Entonces, en sí, el sacrificio de la misa, que es el mismo que el del Calvario, hecho presente con misma eficacia en nuestro provecho, y bien sus efectos para con nosotros tienen su límite, porque somos criaturas y también dependen de nuestras disposiciones interiores. Por eso, antes de ir más lejos, les aconsejo a todos de tener el libro de Martín de Cochem, Explicación de la Santa Misa. Gran número de teólogos, inspirándose de los textos de Santo Tomás de Aquino, dicen: el efecto de cada misa no está limitado por la voluntad de Cristo, sino tan solo por la devoción de aquellos por los que se ofrece. La voluntad de Cristo es que recibamos mucho. Y en la medida que tenemos devoción, recibimos mucho. En la medida que no tenemos devoción, recibimos poco. Una sola misa ofrecida por 100 personas puede serle provechosa a cada una, del mismo modo que si hubiese sido dicha solo por una. La razón estriba en que la influencia de una causa universal solo está limitada por la capacidad de los sujetos que la reciben. Así, por ejemplo, el sol ilumina y calienta en un solo lugar tanto a 1000 personas que una sola persona. La influencia de la Santa Misa en nosotros no está, pues, limitada más que por la disposición y el fervor de quienes las reciben. Entonces, mientras más uno conoce la misa, sabe qué es la misa, participa de una manera piadosa, devota, atenta a la misa, más recibe. Santa Teresa de Ávila dice: si usted va a la fuente con un pequeño vaso, tiene un poco de agua. 3 litros, tiene 3. Garrafón de 20, tiene 20. Doble remolque de 20 mililitros, tiene 20 mililitros. Entonces, la influencia de la Santa Misa en nosotros no está, pues, limitada más que por la disposición y fervor de quienes participan o reciben. El sacrificio de la misa, que perpetúa en sustancia el de la cruz, es de un valor infinito para aplicarnos los méritos y las satisfacciones de la pasión de Cristo. Entonces, Cristo murió en la cruz para nuestra salvación. En la misa nos aplica lo que ganó. Como un padre de familia trabaja todo el mes, cobra su dinerito y paga sus facturas y da dinero a sus hijos, esposa, para que puedan vivir. Cristo mereció la salvación, nos las comunica hoy a nosotros. Por eso el diablo, mediante Lutero, falsificó el culto cristiano, inventando culto de Santa Cena vacía que ofende a Dios más que agrada. Es esto lo que explica la doctrina de la Iglesia.
que ofrece misas por la salvación del mundo entero. La iglesia ofrece misas por la salvación del mundo entero, por todos los fieles vivos y difuntos, por el soberano pontífice, por el Papa, por los jefes de Estado, por los obispos, sin limitar sus intenciones. Aquí dice, se ofrece misa por los jefes de Estado. Bien dicho. Y necesita, porque hay muchas influencias oscuras que los paralizan, los obligan, los chantajean. Entonces, ofrecer por ellos. Todos critican a los políticos. ¿Y quién reza por ellos? ¿Quién hace sacrificio por ellos? Yo nunca jamás escuché a alguien decir, padre, toma esa limosna para hacer misa por nuestros gobernantes. Es un error fatal. Hace falta hacer. Cuando Nerón persiguió a los cristianos, San Pedro y San Pablo, ¿qué dicen? Pido oraciones, sacrificios y peticiones por todos los gobernantes. Sí. Entonces aquí dice, la iglesia ofrece misas por el mundo entero, por el Papa, los jefes de Estado, los obispos, sin limitar sus intenciones. Actuando así, la iglesia no piensa en modo alguno que la misa sea menos provechosa para aquel por quien se aplica especialmente. Entonces la misa se reza por todos, pero también se aplica un fruto especial por la persona que pidió la intención. El fruto especial ministerial y lo aplica a esta persona. Por eso uno puede ofrecer misas por sí mismo, por su salvación, por sus pecados, por su purgatorio, por sus difuntos, por su familia, por su perseverancia. El padre Antonio Royo Marín, gran teólogo del siglo XX, dice, la mejor penitencia que puede poner un sacerdote en la confesión es hacer celebrar misa por sí mismo. Pero esto normalmente nunca lo hacemos para que la gente no piense otra cosa, ¿no? Pero una persona de confianza que realmente arrepentida, mira, haga celebrar una misa por tus pecados, más bien por tu purgatorio. Bien, continuamos. En la misa, Cristo sigue ofreciéndose por acto teándrico. ¿Qué es teándrico? Un acto de theos aner andros, un acto divino humano. Cristo sigue ofreciéndose siendo Dios hecho hombre. Un acto teándrico de valor infinito para aplicarnos los frutos de su pasión. Entonces Cristo se ofrece como Dios hombre para aplicarnos los frutos de su pasión. El límite no proviene de Él, sino solo de nosotros, de nuestras disposiciones y de nuestro fervor. Mire cuántas veces dice sobre las disposiciones de uno. Como dice Santo Tomás de Aquino, igual que uno recibe más el calor de un hogar si se aproxima a él, así nosotros nos beneficiamos tanto más de los frutos de una misa a la que asistimos con más espíritu de fe, de confianza en Dios, de amor y de piedad. Bien dicho, es muy hermoso esto. Entonces, en la medida que asistimos a la misa con espíritu de fe, de confianza, de amor, de piedad, más recibimos. Otro fruto de la misa. La misa facilita nuestra conversión. Noten esto. La misa facilita nuestra conversión. No está bien esto, ¿no? La misa facilita nuestra conversión. Entonces, la misa que dije facilita nuestra conversión. Uno no piensa en esto. Es muy hermoso. El padre Garrigou Lagrange dice, la misa facilita nuestra conversión, neutraliza el demonio y disminuye nuestro purgatorio. Veamos esto. En tanto que nos obtiene, la misa facilita la conversión, en tanto que nos obtiene la gracia del arrepentimiento, nos facilita el perdón de los pecados. No se dicen en vano estas palabras antes de la comunión: Cordero de Dios que quita su pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. ¿Cuántos pecadores asistiendo a misa han encontrado ahí la gracia del arrepentimiento y la inspiración de hacer una buena confesión de toda su vida? Entonces, queridos hermanos, aunque uno esté en pecado, Dios no quiera, no debe dejar la misa. Al contrario, debe asistir a misa. La misa facilita la conversión.
¿Se acuerdan del Evangelio? ¿Cómo se llama la parábola del publicano y el fariseo? Señor, soy un pobre pecador, misericordia te pido. Con mayor razón la Santa Misa. Cordero de Dios, Jesucristo, que quita su pecado del mundo, ten misericordia de mí, pobre pecador. Entonces la misa facilita la conversión. Cuando el sacerdote toma la hostia, ¿qué dice? Recibe Dios Padre Santo, está inmaculado, hostia, cuerpo de Cristo. Por mis pecados, ofensas mías, y por todos y cada uno de los presentes, y por todos los fieles cristianos, vivos y difuntos, para que a mí ellos sirva para salvación eterna. Mire esta imagen. Mire esta imagen. La misa da gloria a Dios, ayuda a los de la tierra, y como el agua apaga el fuego, así apaga el fuego del purgatorio. Entonces la misa facilita la conversión. ¿Cuántos pecadores asistiendo a misa encontraron la inspiración de hacer una buena confesión? Ni pensaba confesarse. Ve que un padre está confesando, va a confesarse. ¿Qué pasa? Y bien, Cristo le da esta gracia de la conversión. Facilita su conversión. Adelante, hijito. Por razón de que la misa facilita el arrepentimiento, se sigue que puede ser ofrecida por pecadores incluso endurecidos e impenitentes, a los que no se podía dar la comunión. Por ejemplo, un hijo, un esposo, una esposa, un hermano, cualquier pariente, en pecado, unidos a aquel pecado. Usted puede ofrecer la misa por él, rezar por él. Y dije, venga y pida al Señor, aunque esto confiese por el momento, vaya, pedir ayuda, esta ayuda llegará. El santo sacrificio puede obtenerles suficientes gracias de luz y de conversión. Luz para ver en su mente la gravedad de su situación, y fuerza para impulsar su voluntad, humildemente, con fe acercarse. Repito, es importante. El santo sacrificio puede obtener al pecador suficientes gracias, ayudas, energías, luces, fuerzas para iluminar su mente y mover su voluntad a la conversión, a la penitencia. Incluso la misa, escuchen esto, puede ser ofrecida como el de la cruz por todos los hombres vivos. Se puede ofrecer por toda la humanidad. Incluso los infieles, los que no tienen fe cristiana, musulmanes, budistas, ateos, etc. Para todos. ¿Por qué? Porque Cristo murió ¿para quién? Para todos. Entonces, la misa se puede ofrecer por todos, incluso los infieles, los cismáticos, los no católicos, los herejes, siempre y cuando que no se ofrezca para ellos como si fueran miembros de la iglesia. No son miembros de la iglesia, pero se ofrece por su conversión. Como el Viernes Santo, se hacen oraciones especiales para toda la humanidad. Con esta idea, por ejemplo, el padre Charles de Foucault, ermita en Sahara, África del Norte, celebraba a menudo la misa por los musulmanes, a fin de preparar sus almas para recibir más tarde la predicación del Evangelio. Celebraba misa por la conversión de estos pueblos. Entonces, ¿qué dijimos? La misa facilita la conversión. ¿Estás en gracia? No deje la misa. Al contrario. ¿Estás en pecado? Vaya a misa a pedir misericordia. ¿Quieres la conversión de un amigo, de un pariente? Haga celebrar misa. Ofrezca tu misa, ofrezca tu comunión. En la misa rece por ellos. Eso tiene mucha importancia. También dijimos la misa neutraliza al demonio, fíjense. Interesante esto. La misa neutraliza al demonio. El espíritu del mal nada teme tanto como una misa. El espíritu del mal, el infierno, el demonio, no teme nada tanto como una misa. Sobre todo cuando es celebrada con gran fervor, cuando muchos se unen a ella con espíritu de fe. Se celebra el fervor y muchos se unen. Cuando el enemigo del bien choca con un obstáculo insuperable, es que en una iglesia un sacerdote consciente de su propia debilidad y su pobreza ha ofrecido la omnipotente hostia y la sangre redentora. ¿Por qué en los países comunistas anticristianos persiguen los sacerdotes? ¿Qué puede un sacerdote de 80 años, pobrecito? Ofrece la divina hostia.
Y el demonio sabe su poder, por eso lo persigue. Hay que recordar el caso de santos que asistiendo a misa, en el momento de la elevación del cáliz, han visto desbordarse la preciosa sangre y deslizarse por los brazos del sacerdote y los ángeles venir a recogerla en copas de oro para llevarla a aquellos que tienen mayor necesidad de participar en el misterio de la redención. El sacerdote ofrece la misa, los ángeles vienen a llevar esa sangre, derramarla sobre las almas más necesitadas, en la cárcel, en el hospital, en una casa, un lugar donde no hay sacerdote. Y finalmente dijimos, la misa disminuye nuestro purgatorio. La misa disminuye nuestro purgatorio. El sacrificio de la misa no solo perdona nuestros pecados, sino que también perdona la pena de vida a nuestros pecados perdonados. Ya se trate de vivos o muertos por quienes se ofrece el sacrificio. Entonces, cuando uno peca, se aleja de Dios. Cuando se confiesa, cambia de rumbo hacia Dios, pero queda lejos, tiene que acercarse. Y esto se llama purgatorio. O en este mundo, o el otro tiene que pagar esto. Entonces la misa perdona también la pena de estos pecados. Este efecto es infalible. Sin embargo, la pena no siempre es perdonada en su totalidad, sino según la disposición de la providencia y el grado de nuestro fervor. Ahí también el fervor, la disposición. Así se verifican las palabras: Cordero de Dios que quita su pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. De aquí no se sigue, por ejemplo, que los difuntos que han dejado mucho dinero para que se digan numerosas misas por su intención, sean librados más rápidamente del purgatorio que los pobres que no han podido dejar nada o casi nada. Pues esos pobres, teniendo quizás menos deudas con la justicia divina, puede ser que hayan sido mejores cristianos y participen más del fruto de las misas dichas por todos los difuntos y del fruto general de la Santa Misa. Y finalmente, el sacrificio de la misa nos obtiene los bienes espirituales y temporales necesarios o útiles para nuestra salvación. Entonces la misa nos obtiene bienes espirituales de santificación y también temporales para la vida de cada día, trabajo, salud, etc. Así conviene, como lo recomendó el Papa Benedicto XV, celebrar misas para obtener la gracia de una buena muerte. ¿Qué dijo? Gracias de obtener la gracia de una buena muerte, cristiana muerte. Eso también es muy hermoso. Es muy hermoso esto. Queridos hermanos, la buena muerte es una gracia de perseverancia, pedirla. La gracia de la cristiana muerte, de la perseverancia final. Esta gracia es la gracia de las gracias, de la que depende nuestra eterna salvación. Conviene que al asistir a misa, otro punto antes de terminar, conviene que al asistir a misa nos unamos con gran espíritu de fe, de confianza y de amor al acto interior de oblación, ofrecimiento, que perdura siempre el corazón de Cristo. Mientras más nos unamos así a nuestro Señor en el momento de la consagración, la esencia del sacrificio de la misa, entonces la consagración es la esencia del sacrificio de la misa, mejor será nuestra comunión, que es una perfecta participación en ese sacrificio. Ofrezcamos igualmente las contrariedades cotidianas, enfermedades, problemas, dificultades. Será la mejor manera de llevar nuestra cruz tal como el Señor lo ha pedido. Quiera Dios que tengamos el pensamiento y la fortaleza de renovar esta oblación en el momento de nuestra muerte, de unirnos entonces por medio de un gran amor a las misas que celebraron al sacrificio de Cristo perpetuado sobre el altar. Podríamos hacer así del sacrificio de nuestra vida una oblación, ofrecimiento de adoración reparadora, de súplica, de acción de gracias, que sea verdaderamente el preludio de la vida eterna. Noten lo que dice el siguiente.
muy peligroso. Los fieles que poco a poco dejan de asistir a misa, pierdan progresivamente el sentido cristiano, el sentido de las cosas superiores y de la eternidad. Muy peligroso esto. Los cristianos que dejan de asistir a misa, poco a poco pierden el sentido cristiano de la eternidad, de las cosas superiores. Se hacen materialistas, se hacen paganos, se hacen ateos. Hay que encomendar las parroquias y las comunidades donde no se celebra misa, sino de tarde en tarde, aquellos santos del cielo que recibieron el carácter sacerdotal, en particular al alma de Santo Cura de Ars, por ejemplo, para que desde arriba vele sobre los rebaños sin pastor, para que interceda y obtenga a los agonizantes que no son asistidos la gracia de la buena muerte. Hay que pensar en ello a menudo al asistir a Santa Misa, puesto que cada misa tiene un valor infinito. Hay que pedir a que esa a la que asistimos resplandezca ahí donde ya no se celebra, donde poco a poco se pierde la costumbre de asistir a ella. Pidamos a nuestro Señor que haga germinar vocaciones sacerdotales en esos medios. Pidamos de sacerdotes, santos sacerdotes, cada día más conscientes de la grandeza del sacerdocio de Cristo, para que sean sus celosos ministros que solo vivan por la salvación de las almas. En los periodos turbulentos, la providencia envía innumerables santos. Por eso es necesario pedir al Señor que envíe al mundo santos que tengan la fe y la confianza de los santos apóstoles. Entonces, queridos hermanos, la misa tiene 4 fines, o más bien es cuádruple sacrificio. Sacrificio de adoración, reconocer a Dios como Señor; de propiciación, que hace Dios favor a nosotros, perdona nuestros pecados; de acción de gracias, de agradecimiento en nombre de Cristo; y de petición. Todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, dice al Señor. La misa, dijimos, da a Dios gloria y honor y adoración perfecta. La misa facilita nuestro arrepentimiento. La misa neutraliza el demonio. La misa disminuye nuestro purgatorio. Y la misa es nuestro tesoro. La misa es el mismo sacrificio de la cruz, renovado sobre el altar con la misma eficacia en nuestro provecho, ni más ni menos. Queridos hermanos, si quieren conocer más y mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional en YouTube y Telegram. También tenemos otro canal, FSSPX Costa Rica, donde tenemos muchos temas de formación cristiana. Y tengan la caridad de reenviar estas charlas a sus contactos y suscríbanse, como dicen, para que tengan mejor conocimiento de nuestros tesoros de la fe católica. Domine isopo et mundabo.